Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Continuamos con la UDI 5 en su segunda sesión. Deseamos que la semana pasada os lo pasaréis estupendamente, disfrutaréis mucho y os encontréis bien de salud. Las actividades que os proponemos son para la próxima semana, desde el 29 de abril al 6 de mayo. Una recomendación que hemos decidido haceros después de recibir los deberes. Bueno, más que una, dos. La primera, nos faltan algunos alumnos que no nos han enviado las actividades y nos preguntamos si es porque tienen algún problema. Si tienen algún problema, hacérnoslo saber por medio del correo. Cada uno le escribe a su tutor: mira, no he podido hacer los deberes porque no me funciona la wifi, porque he estado resfriado, por lo que sea, ¿vale? Y luego unas indicaciones que ya las hemos hecho varias veces en clase y que parece que se nos han olvidado. Vamos a empezar viendo a esta chica trabajar. Está trabajando, aunque está viendo el ordenador, está haciendo sus deberes en su libreta y, como se puede observar claramente, está haciéndolos con gusto, cuidando la presentación y la ortografía. Pero no solo la presentación y la ortografía. En nuestro trabajo estamos indicando a qué tema pertenece, qué fecha lo hacemos. Si lo hacemos en clase, ahora también se tiene que hacer. Se están copiando los enunciados, o al menos se indica qué actividad estamos haciendo. Hemos revisado la caligrafía, la ortografía, los signos de puntuación. Hemos respetado los márgenes. Esto ya lo hacíamos en clase y creo que ahora deberíais de seguir haciéndolo. Estamos haciendo una presentación, como hemos dicho tantísimas veces, que nos guste, que sea agradable. Algo que no está bien presentado no nos va a dar ganas de estudiar en él. Estamos apuntando las correcciones y las aclaraciones que hacemos, nuestras dudas. Estamos haciendo dibujos, esquemas, resúmenes, mapas mentales. Todo esto que ya lo hemos dicho varias veces y muchas veces en el cole, creo que lo tenéis que tener presente ahora. Bueno, la clase de hoy, la sesión 2, la vamos a dividir en dos partes. Una primera donde vamos a refrescar, repasar y corregir la clase anterior, y otra segunda parte donde vamos a avanzar materia y os vamos a encargar las actividades. Bueno, pues empezamos. Una de las actividades que os enviamos era ver un vídeo sobre Arquímedes y sacar una conclusión. El Arquímedes, intentando descubrir la manera de medir la densidad de los cuerpos, descubrió el siguiente principio. Todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido sufre una fuerza ascendente, empuje, cuyo valor es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Vamos a hacer os voy a explicar un ejemplo. Si nosotros llenamos un vaso de agua hasta el filo y introducimos una canica, el vaso se derrama, el agua que contiene el vaso se derrama. Ese agua que se ha derramado tiene la misma masa, tiene el mismo peso que la canica. Ese es el principio de Arquímedes. Y luego nos planteaban dos preguntas, viendo la infografía que tenemos aquí. En la primera pregunta, la respuesta es clara: no. Salvo que los objetos estén hechos exactamente con los mismos materiales, no son datos suficientes para describir un objeto. Es necesario conocer su forma, su utilidad, su relieve. Y la segunda pregunta, utilizando esa balanza, pues si uno pesa 270 y otro 220, ¿no? Pues era muy fácil hallar la diferencia. Hemos hecho esta infografía para repasar y diferenciar la masa y el volumen. Estamos haciendo mucho hincapié en esto porque lo consideramos muy importante. La masa es la cantidad de materia y se mide en gramos y en kilogramos. Y el volumen es el espacio que ocupa una cantidad de materia y se mide en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, en milímetros cúbicos, etc.
El que quiera completar sus apuntes lo puede hacer. Vamos a hacer unas actividades de repaso. Sería conveniente incluso copiarlas. Si queremos saber la masa de un objeto, ¿con qué instrumentos podemos conocerla? ¿Y mediante qué unidades la expresamos? La medimos con básculas y con balanzas. Y expresamos la medida en toneladas, kilogramos, gramos o miligramos. La diferencia entre báscula y balanza es clara. La báscula, ¿vale?, funciona con un muelle que hace que una aguja o un indicador se mueva. Sin embargo, la báscula lo que hace es que comparamos un peso con unas pesas que ya tenemos. Ahora lo vamos a hacer más técnicamente. Para medir masas utilizamos básculas o balanzas. ¿Qué diferencia hay entre estos dos instrumentos? La báscula realiza la medición directa utilizando un muelle. Esto es una báscula, un muelle que hace que esta aguja se mueva. Y la balanza realiza una medida comparando la masa del objeto con unas pesas cuya masa ya conocemos previamente. Seguimos. Estuvimos viendo un vídeo de la bandera rosa que nos hablaba de las propiedades específicas, pero lo vamos a recordar. Las propiedades específicas son aquellas que nos permiten distinguir una sustancia o unos materiales de otros. Y hicimos hincapié en dos cosas. En que la materia se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, y la densidad. Y la densidad era una propiedad específica de la materia que relacionaba la masa de un objeto con el volumen que ocupaba. Y aprendimos esta fórmula e hicimos un par de ejercicios. En los ejercicios que nos habéis mandado había hecho unas buenas definiciones de las propiedades específicas. Vamos a completar algunas cositas. Propiedades específicas más comunes son la dureza, la tenacidad, la elasticidad, la maleabilidad y la densidad. De la densidad no vamos a hablar mucho porque ya hemos hablado. Vamos a hablar de la dureza, la resistencia de los cuerpos a ser rayados. Y eso es debido a que las moléculas que lo componen están fuertemente unidas. El diamante es quizás la materia que tenga más dureza. La tenacidad es la resistencia de los cuerpos a ser rotos. La elasticidad: los cuerpos tienden a deformarse cuando se actúa una fuerza sobre ellos. Y la maleabilidad: los cuerpos tienden a estirarse en forma de láminas delgadas. Pues muy típico de esta propiedad específica sería el oro o la plata. Gracias a la maleabilidad se pueden trabajar el oro y la plata. Bueno, pues vamos a continuar con estas preguntas que son de trabajo de clase. Las copiamos, las contestamos, paramos el vídeo y ahora veremos la respuesta. Bueno, ya habéis copiado las preguntas, habéis contestado, vamos a comprobar la respuesta entre todos. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad es la tendencia a romperse en muchos pedazos. Si dejamos caer una pesa o una bola de acero sobre el suelo de la casa, seguramente se romperá en muchos pedazos. No probar si no queréis que mamá y papá se enfaden. ¿Qué significa que la miel es más viscosa que el aceite? La miel fluye con más dificultad que el aceite. Y podemos comprobar dejando caer una cucharadita de ambos líquidos sobre un plano inclinado. Un plato que esté inclinado, dejamos una gotita de miel y otra gotita de aceite y veréis cómo la de aceite corre más que la de la miel. Bueno, y la última pregunta nos decía
¿Qué significa que los líquidos son incomprensibles y que los gases son comprensibles? Los líquidos son incomprensibles significa que presionando no podemos reducir el volumen, mientras que en los gases sí lo podemos comprimir un poquito. Imaginaros una jeringuilla, de esas que se utilizan en los hospitales y los centros de salud. Si la llenamos de agua, por mucho que apretemos, no se reduce el volumen. Sin embargo, el gas sí podemos apretar y sí vemos que se comprime. Llega un momento en que ya no podemos comprimirlo más. Bueno, de la sesión anterior nos quedaban también por hacer estas preguntas, que todos lo habéis hecho bien. El cuero nos referíamos a que era flexible. En la rueda de la bici lo que estábamos comprobando era la comprensibilidad del aire. El escurrir el agua de los platos a la viscosidad del agua. Y lo despacio que cae la miel también a la viscosidad de la miel. Calcular la densidad de un objeto pues fue bastante fácil. Un objeto que tenía la masa de 6 gramos y un volumen de 2 centímetros cúbicos, 6 dividido entre 2 es 3 gramos por centímetro cúbico. Por último, vamos a resumir lo máximo, las mínimas palabras que podemos decir de lo que llevamos. La materia es todo lo que forma el universo y tiene masa y tiene volumen. A estas dos cosas se llaman propiedades generales, la masa y el volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto y el volumen el espacio que ocupa un objeto. La masa se mide con balanza, se expresa en gramos o kilogramos, y el volumen se mide con probetas en caso de los líquidos y se mide en mililitros en centímetros cúbicos. Propiedades específicas son aquellas que dan características y nos permiten diferenciar una sustancia o unas materias de otras. Por ejemplo, el color, la viscosidad o la elasticidad. Y luego, como una propiedad específica especial a la que le hemos dedicado tiempo, la densidad, con una fórmula que hemos aprendido y practicado. Bueno, pues ahora sí es cuando comienza la sesión 2. Y vamos a clasificar los materiales en naturales y artificiales. Esto ya lo hemos visto en cursos anteriores y decimos que los materiales naturales se pueden obtener de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. Y los artificiales se elaboran a través de las materias naturales. Podemos copiar en nuestra libreta lo que está subrayado y algunos de los ejemplos. Vamos a trabajar con una imagen de este chico. Tiene muchísimos materiales, unos naturales y otros artificiales. Bueno, a continuación, en la página 96 y 97 de nuestro libro, tenemos una infografía. De esta infografía tenemos que realizar un esquema siguiendo el que tenéis aquí. Lo que sí os pedimos es que cuando lleguéis a la materia, a la sustancia última, por ejemplo el cemento, averigüéis, investiguéis de qué está hecho. El cemento en este caso es una mezcla de piedra caliza y arcilla. ¿Vale? Utilizando la infografía de la página 96 y 97 hacemos este esquema. Le hacéis una foto y nos lo enviáis. Chicos, presentación, ortografía, ya lo hemos comentado al principio del vídeo. Otra actividad que deberéis enviarnos es muy fácil, es clasificar estos materiales en materiales naturales y materiales artificiales. Es una actividad bastante fácil, que la podéis hacer perfectamente en vuestra libreta, les hacéis una foto y nos la enviáis. Vamos a explicar un poquito lo que son las mezclas.
La materia, como hemos visto antes, se puede clasificar en natural y artificial, pero también se puede clasificar la sustancia en la materia en puras y en mezclas. ¿Qué son las sustancias puras? Son aquellas que están formadas por un único tipo de materia. Por ejemplo, el agua, el oxígeno, la plata. ¿Y qué son las mezclas? Las mezclas están compuestas por dos o más sustancias puras, a las que llamamos componentes. Una mezcla de leche y colacao sería un componente la leche y otro el colacao. Hay dos tipos de mezclas, las heterogéneas y las homogéneas. Las heterogéneas son aquellas que es posible distinguir los componentes a simple vista. Por ejemplo, una ensalada, vemos el tomate, la lechuga, el huevo duro, el atún, o una mezcla de arena y de sal, por mucho que lo mezclemos, se diferencia la arena, se diferencia la sal. Y las mezclas homogéneas son aquellas en las que no distinguimos a simple vista sus componentes. Las hay gaseosas como es el aire, las hay líquidas como el agua de mar o las hay sólidas como es el bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Las mezclas homogéneas líquidas se llaman disoluciones y las mezclas homogéneas de los metales se llaman aleaciones. Bueno, dicho estas tres páginas así de explicación rápida, creo que es conveniente que hagáis un esquema donde clasifiquemos la materia en pura y mezcla, donde las sustancias puras las definamos, las mezclas las definamos y abramos una llave en la que tengamos mezcla heterogénea, homogénea. Y dentro de la homogénea, disoluciones y aleaciones. No estaría mal que hagáis ese esquema. Esta infografía sería de ampliación. El año que viene la volveremos a ver. Y vamos a ver primero la evaporación, que consiste en separar una disolución que contiene un sólido disuelto en un líquido. Al calentar la mezcla, el líquido se evapora y nos queda el resto sólido. La decantación son dos líquidos, uno más denso y uno menos denso. El más denso se irá al fondo y el menos denso se irá a la parte de arriba, cuando lo tenemos un rato en reposo. Pues si abrimos la llave, lo primero que caerá será el líquido denso. Esa es la decantación. La filtración es separar dos componentes de una mezcla, un líquido y un sólido. Agua con barro. La filtramos y obtendremos por un lado el agua y por el otro el barro, la arena. Y la destilación se utiliza para separar los componentes de una disolución de dos líquidos, como por ejemplo el petróleo. Pero sobre todo se utiliza para utilizar líquidos muy puros, como puede ser el agua destilada. Vale, ahora sí vamos a trabajar. Vamos a leer este pequeño texto. Y vamos a ir completando cada uno de los recuadros de este esquema. Me espero un poquito. Y ahora lo hacemos juntos. La materia se clasifica en sustancias puras. Por ejemplo, oxígeno, plata, grafito, oro. ¿Vale? La materia se clasifica en sustancias puras. Por ejemplo, oxígeno, plata, grafito y oro. Las mezclas pueden ser mezclas homogéneas, por ejemplo, agua, sal, aire, bronce. Ponemos aquí los ejemplos. Y mezclas heterogéneas. Ponemos aquí mezclas heterogéneas. Por ejemplo, la arena y sal,
agua y aceite. Arena y sal, agua y aceite. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Y ahora llegamos al momento más serio de la sesión, donde vaya a trabajar solo y vamos a evaluar lo que hemos aprendido en estas dos sesiones. Tendréis en Classroom un documento de doc donde vamos a ir realizando cada una de las actividades que os proponemos. Una vez que la realicemos, le damos a guardar y le damos a enviar. Ahora haremos un vídeo refrescando de nuevo cómo se adjunta una fotografía y cómo se adjunta un documento doc al Classroom. Bueno, ya por último, recordaros que tenéis que mandarnos las fotografías, tenéis que mandarnos la autoevaluación en Word y que si tenéis alguna duda que contactéis con nosotros por correo. La próxima actividad será el miércoles 6 de mayo, con lo cual estas actividades tenéis que enviarlas antes del martes 5 de mayo. Un saludo, espero que sigáis todos bien. Built an empire.